Bueno, comenzamos. Análisis matemático 1, teórico. Vamos a tener los lunes y los viernes tenemos la parte práctica de esta materia. ¿Qué vamos a ver hoy? La presentación, de qué se trata la materia, cuáles son los tópicos que vamos a trabajar. Y vamos a hacer un repaso de conceptos que ustedes ya han visto en la parte del curso de ingreso, donde abordaron los temas intervalos y valor absoluto. Vamos a comenzar con esto para semana que viene entrar con entornos y aproximarnos al primer tema de la materia, que es el cálculo de límites. Bueno, ¿quién soy yo? Soy la ingeniera Verónica Ordóñez, ingeniera química, ustedes que están en la especialidad de química, vamos a ser colegas en un tiempo, recibida de esta universidad, de la Facultad Regional Córdoba. Bienvenidos todos ustedes a esta casa y a esta materia en particular, análisis matemático. ¿Cuál va a ser el canal de comunicación que vamos a utilizar? El correo institucional. Ahí tienen mi dirección de mail, donde pueden escribirme un correo y hacerme todas las consultas que sean necesarias respecto tanto de la parte teórica como de la parte práctica. Yo voy a estar en las dos partes de esta materia, por lo menos en un principio, tanto en el teórico como en el práctico. También pueden hacer consultas durante las clases. No solamente si tienen dudas en algún concepto que estamos explicando, sino también podemos tomar los primeros minutos de la clase para contestar alguna pregunta referida a un tema que ya se explicó o algún ejercicio, si estamos en la parte práctica, algún ejercicio que quedó pendiente y que ustedes tenían que resolver. El canal que vamos a usar para subir el material de estudio, que van a ser estos PowerPoint que les voy a presentar, va a ser el aula virtual. El aula virtual de este curso se llama 2021. Acá donde dice curso correspondería en este caso para el 1B2 y el nombre de la materia, análisis matemático 1. En el aula virtual, ¿qué vamos a colgar? El material de estudio van a estar publicadas en el aula virtual las fechas de los parciales y los recuperatorios, y por medio del aula virtual vamos a efectuar las evaluaciones. ¿Ustedes ya han usado el aula virtual? ¿Saben cómo ingresar al aula virtual? Durante el curso. Buenas tardes, profe. Sí, le hemos usado bueno, mi nombre es Agostina. Le hemos usado durante el curso de ingreso con las materias de matemática, física y de introducción también la hemos usado. Además, los chicos del centro también en varias oportunidades nos explicaron cómo usarlo. Ah, perfecto. Entonces, la mayoría ya conoce cómo tienen que hacer para ingresar al aula virtual, tienen que tener un usuario y la contraseña, y tienen que buscar simplemente el curso, y ahí va a estar dispuesto el material. Ahora cuando finalice la clase, yo les voy a subir este PowerPoint, y les voy a subir también el link con el video de las clases. Las clases están siendo grabadas, para que quien necesite consultarla otra vez, la pueda revisar, y para aquellos alumnos que no puedan asistir a la clase y la quieran ver en otro momento, está ahí disponible. Bueno, comencemos con cuáles son las condiciones para obtener tanto la regularidad de la materia como la promoción. Estos términos, regularidad y promoción, pueden ser para ustedes términos nuevos, y vamos a ver que significan cosas distintas.
Para poder aprobar la materia, el alumno tiene que estar regular. Y para estar regular necesita aprobar los exámenes parciales, que ya dijimos que vamos a tener, o si no lo dijimos, lo digo ahora, 2 parciales para la parte práctica y 2 parciales para la parte teórica. Vamos a apuntar al teórico, que es lo que nos toca ver los días lunes. Los parciales teóricos son opcionales, no son obligatorios. No así los parciales prácticos. Parciales prácticos son obligatorios y se deben aprobar para regularizar la materia. En cambio, los parciales teóricos son opcionales. Aquel alumno que quiere, los rinde, y aquel alumno que no desea rendir los parciales teóricos, directamente va a la instancia de examen final. ¿Cuál es el objetivo de rendir los parciales teóricos? Poder promocionar en forma completa la materia. Entonces, comencemos con la regularidad, que esto vale para la parte práctica. Para aprobar los parciales hay una nota mínima, esa nota mínima es de 6. Para poder promocionar tanto la parte práctica como la parte teórica, se necesita obtener como mínimo un 7. 7 o más de 7. En el caso de que alguno de los 2 exámenes, en alguno no se logre ese 7, por ejemplo, se obtenga un 6, que significa aprobó, o el alumno no se presentó a rendir, estuvo ausente, ya sea por enfermedad, por un viaje o porque decidió no rendir el examen, entonces en estas 2 instancias el alumno puede recuperar y obtener así una nota de 7 o más de 7 y lograr en definitiva la promoción. O sea, el teórico, aquel alumno que decide rendir los parciales teóricos, es porque quiere promocionar la materia. No quiere ir a una instancia de examen final. Quiere estudiar en los parciales, aprobar con 7 o más de 7, y obtenida la promoción práctica y la promoción teórica, las 2 van de la mano, se logra la promoción total de la materia. También, volviéndonos un poquito a la parte práctica, para la parte práctica o se regulariza, o se promociona, o el alumno queda libre. Están esas 3 instancias. Si sacó 6 en los parciales y no recuperó ninguno, está en condiciones de alumno regular. ¿Qué significa alumno regular? Rinde examen final práctico y examen final teórico. Los exámenes finales constan de 2 partes. La primera parte es la parte práctica. Si se logra aprobar la parte práctica, se pasa finalmente a una instancia teórica. ¿Alguien me quería preguntar algo? Bien. Entonces, la parte práctica o se regulariza aprobando con nota mínima de 6, o se promociona si se logra en ambos parciales, primer parcial y segundo parcial, 7 o más de 7. ¿Qué sucedería si un alumno se sacó un 6 en un examen y un 8, por ejemplo, en otro examen? Tiene los 2 exámenes aprobados, pero si el alumno lo que quiere es promocionar, entonces recupera ese 6 para lograr 7 o más de 7. Porque el recuperatorio, y acá en el punto 4 está aclarado, el recuperatorio reemplaza el parcial. Se recupera solamente uno de los parciales o se recupera aquel examen en el que no se presentó a rendir. Se recupera el ausente o se recupera aquel parcial que se desaprobó.
Si no se logra aprobar los parciales, el alumno pasa a condición libre, queda libre en la materia. ¿Qué significa eso? Que tendrá que rendir examen final ahora en la virtualidad. La condición de alumno libre en los años anteriores no existía. Si el alumno quedaba libre, debía recursar la materia. Necesitaba hacerla nuevamente, volver a rendir los exámenes y aprobar esos exámenes. En esta instancia de la virtualidad, ha aparecido esta nueva condición, que es la condición de alumno libre, donde se le permite al alumno que no haya podido aprobar los parciales, debido a que en algunas zonas no se ha tenido buena conectividad, o que no se han podido presentar a los exámenes, o vinieron a estudiar a Córdoba en un principio y se tuvieron que volver a su localidad y no conseguían una buena conexión de internet. Entonces, en ese caso, el alumno quedaba libre en la materia y las autoridades decidieron que por esta pandemia la condición de alumno libre le permite rendir examen final. Obviamente, aquel alumno que está libre cuando rinde el examen final tiene una exigencia superior que un alumno regular. El alumno que estudió, que rindió los parciales y que aprobó, no está en las mismas condiciones de aquel alumno o que no aprobó los parciales o que nunca hizo un parcial. Pero eso no quiere decir que un alumno no pueda aprobar la materia en condición de libre. Si estudia, si se prepara bien, si se siente en condiciones de rendir y demostrar los conocimientos adquiridos, también se logra aprobar la materia. No estoy viendo la parte que dice que el recuperatorio reemplaza la nota. No, no está, pero se las digo en forma verbal. El recuperatorio reemplaza la nota del parcial. Por eso acá, en el punto 3, que dice que si un alumno se sacó un 6 o no asistió al examen, lo podrá recuperar y si obtiene una nota mayor o igual que 7, obtiene la promoción. Quiere decir que es como que se borrara o se pisa este 6 y se coloca la nota que obtuvo en el recuperatorio. La nota que obtuvo. Supongamos se sacó un 8, ese 6 se reemplaza por el 8. Si se sacó un 5, ese 6 se reemplaza por el 5 y en ese caso el alumno quedaría libre. ¿Sí? El recuperatorio reemplaza la nota del parcial, ya sea para superarla, para mejorarla o también para hacia abajo. Obviamente que esa segunda opción es menos frecuente, porque si un alumno estudió y aprobó y se pone a estudiar un poco más, seguramente va a aprobar y en general logra la nota que necesita para obtener la promoción de la materia. Les decía que la promoción del teórico viene de la mano con la promoción de la parte práctica. Supongamos otro caso. Un alumno que no logra la promoción del práctico, pero sí logra la promoción del teórico, rinde los parciales teóricos y saca 7 o más de 7, lamentablemente esa promoción del teórico no le vale. Solamente es válida la promoción teórica si viene de la mano con la promoción práctica. Es decir, para que el alumno apruebe la materia en forma completa, las dos instancias, la parte práctica y la parte teórica. De todos modos, podría existir la posibilidad de un alumno que tenga promocionada la parte práctica y no la parte teórica, ya sea porque no logró las notas o porque no hizo los parciales teóricos, porque como les dije al principio, son opcionales. Entonces, ¿cuál es la instancia de examen final de ese alumno? Si tiene promocionada la parte práctica, solamente rinde examen final teórico. En cambio, aquel alumno que tenga regular la parte práctica, el examen final será práctico primero, teórico después. ¿Cuánto dura la promoción? Tanto de la parte práctica como la promoción total, la de toda la materia.
dura hasta un ciclo lectivo subsiguiente. Nosotros comenzamos a partir de ahora este nuevo ciclo lectivo que es el 2021. ¿Cuándo finaliza nuestro ciclo lectivo? Finaliza en marzo del 2022. Entonces, ¿cuánto dura la promoción? Un ciclo lectivo más, o sea, hasta los últimos turnos de exámenes finales de febrero del 2023. Hasta ese momento, ustedes tienen tiempo para inscribirse al examen final. Por más que tengan promocionado, ustedes tienen que inscribirse en un turno de examen final, porque esa promoción, esa nota final de la materia, la tenemos que asentar en el acta, para que figure después en su legajo que tienen aprobada la materia Análisis Matemático 1. Entonces, ustedes tienen tiempo para inscribirse y hacer ese trámite administrativo de asentar la nota en el acta definitiva hasta el último turno de febrero del 2023. Pasada esa fecha, se pierde la promoción. Bueno, ¿alguna pregunta respecto de esto? No, profe. ¿Vamos bien? Bueno. Vamos bien, sí. ¿Cuáles son los contenidos que vamos a abordar, Profe, en esta materia? ¿Sí? disculpe que le interrumpa. Buenas tardes. Hay ¿Qué tal? compañeros que están diciendo que están en sala de espera. No tengo Todavía puesta sala de espera. A ver, O que no los dejó ingresar, que no pueden ingresar. ¿por qué será? Sí, yo digo sala de espera porque están diciendo que no los aceptaron. Por eso. ¿No estarán en el link de las clases prácticas y no en el de las clases teóricas? Si Tal vez. vos te puedes comunicar con ellos, decirle que se fijen bien, porque tenemos dos links, uno para los lunes y otro para los viernes. Quizás están entrando en uno que no corresponde. Bien, yo le comunico. Bueno. Aquí tenemos un listado del temario que vamos a abordar durante esta materia. Ya vamos a llegar a la parte de la bibliografía, pero esta materia, Análisis Matemático 1, la mayoría de los autores definen a la materia como cálculo. Y dentro del cálculo la separan en dos partes, el cálculo diferencial y el cálculo integral. Entonces, nosotros vamos a comenzar la primera parte con el cálculo diferencial, donde el tema más importante de esta parte es derivada. Vamos a comenzar hoy con el capítulo 1 de números reales, que ustedes también lo han desarrollado durante el curso de ingreso, han visto los conjuntos numéricos, han visto intervalos y su clasificación, han visto entornos, valor absoluto. Estos primeros temas van a ser un poco un repaso de lo que ustedes ya conocen y a lo mejor algunas definiciones más profundas para conceptualizar estos temas. Una vez que finalicemos con los números reales, que ya vamos a ver por qué es necesario trabajar con los números reales, otro tema importante es el tema de funciones. Si dividimos la materia en tres partes, en tres grandes operaciones que vamos a comenzar a trabajar, la primera operación de la matemática superior, la primera operación del cálculo, es la toma de límite. Una vez que hayamos definido qué es el límite y cómo se calcula, hay un límite en particular que es el límite de un cociente que se llama el cociente incremental, que nos va a dar origen a la derivada. Entonces, uno de los primeros grandes temas de análisis matemático 1 es
límite, el concepto del límite. Una vez que tengamos el límite, con el límite surge la derivada. Por eso, el nombre de esta primera parte, que es el cálculo diferencial. Aparece esta nueva operación que es el cálculo de la derivada. Luego tenemos sucesiones y series, que es un tema también importante para abordar la otra parte del cálculo. Series de funciones y análisis de funciones, que si le ponemos otro título sería estudio completo de funciones. Ustedes han desarrollado durante el curso de ingreso distintas funciones elementales, rectas, parábolas, funciones homográficas, funciones trigonométricas, y de las funciones han hecho seguramente un pequeño análisis. ¿Cuál es el dominio? ¿Cuál es la imagen? ¿Cuáles son los ceros de la función? ¿Dónde está el corte con el eje Y? Bueno, ahora con estas nuevas herramientas del límite y la derivada, podemos ampliar ese estudio y hacer un estudio más completo de la función, sobre todo para lograr más precisión en el gráfico. Una vez que hemos finalizado con el cálculo diferencial, pasamos al cálculo integral, que sería el tercer tema importante de esta materia, las integrales. En el capítulo 8 vamos a ver la integral indefinida, y ahí vamos a abordar cuáles son los métodos de integración para poder resolver y calcular la integral. La integral definida, donde aparecen los límites de integración, y que resuelve uno de los problemas fundamentales del cálculo, que es determinar un área donde los lados de la figura que forman el área no son lados rectos, cuando tengo algún lado curvo. Métodos de integración aproximada, para el caso de que no podamos conocer de qué función se trata, no tengamos el dato de la función, pero sí conocemos su trazo. O para el caso de funciones donde no existe una función primitiva, ya vamos a ver de qué se trata el concepto de función primitiva, pero donde la integral no resuelve, los métodos de integración no resuelven el cálculo de la función primitiva, entonces tenemos que usar métodos aproximados. Y finalmente las aplicaciones, que una de las fundamentales es el cálculo de área, pero no es la única, sino que podemos calcular la longitud de una curva plana, podemos calcular el área lateral de un sólido de revolución, podemos tener una función y la hacemos girar respecto de un eje, y ese giro provoca o genera un sólido. De ese sólido podemos calcular el área lateral o podemos calcular el volumen de ese sólido generado. Para el cálculo de momentos de inercia, que los van a ver seguramente en otras materias. En definitiva, tiene muchas aplicaciones el cálculo, pero estas serían una de las más importantes o las que aparecen en la mayoría de los libros. Bueno, acá estoy viendo que se están preguntando respecto de... El grupo de WhatsApp no hay. No formo grupo de WhatsApp, el canal de comunicación es vía email. Seguramente ustedes entre sí tienen un grupo de WhatsApp, pero yo con los alumnos no formo grupos. Bueno, esto sería un pantallazo general de cuáles van a ser los contenidos que vamos a abordar durante este cuatrimestre. Respecto de la bibliografía, que leí que ahí pueden compartir a través del centro de estudiantes algunos libros referidos a esta materia, ¿cuál es la bibliografía que sugiere la Cátedra de Análisis Matemático 1?
Para la parte teórica se sugieren estos libros. Si ustedes cuentan con algún otro libro, también seguramente lo pueden usar. Porque en definitiva, la matemática, el cálculo, es el mismo, abordado desde distintos puntos de vista, algunos libros con un lenguaje más duro y otros libros con un lenguaje más sencillo, libros más modernos que traen gráficas de funciones y que son más fáciles de entender que otros. Ahí ustedes tendrán que ver con cuál de ellos se sienten más cómodos. Yo les sugiero que consulten un libro, el que sea, el que puedan conseguir, lean cada uno de los temas que vamos abordando del libro. No se queden solamente con la presentación que yo les muestro, sino que estudien, lean, profundicen los temas para poder entender estos conceptos que son nuevos y en muchos casos son abstractos. Uno de los libros sugeridos por la Cátedra de Análisis Matemático 1 es el Piskunov. El nombre del libro es Cálculo Diferencial e Integral. Viene en 2 tomos. Este libro es uno de los pioneros en análisis matemático, uno de los más antiguos y también uno de los más complejos. A veces es difícil entenderlo o uno tiene que leer varias veces la definición para poder justamente comprender el tema. Pero eso no quita que sea un muy buen libro. Este otro, el Purcell, es más moderno. Chicos, les voy a pedir que silencien los micrófonos. Si tienen alguna consulta, lo activan y hacen la pregunta, pero si no, los micrófonos silenciados. Les decía, este segundo libro, el Purcell, es un libro más moderno, mucho más didáctico, muy buen libro. Luego tenemos Rabuffetti, está Cálculo 1 y Cálculo 2 para Análisis Matemático 1 y para Análisis Matemático 2, en este caso sería este tomo, Cálculo 1. El Stewart es uno de los libros más vendidos en los últimos años, es bestseller. Realmente es un muy buen libro, muy didáctico, con muchos enfoques, con ejemplos, no solo para la parte de ingeniería, sino para medicina, para otras ramas, para la parte de contadores. En definitiva, aborda cada uno de los temas y plantea aplicaciones en distintas ramas. Se llama Cálculo Trascendentes Tempranas. El Larson, también muy recomendable. La mayoría de los libros de análisis matemático, salvo Rabuffetti, que es pequeño, los demás son libros grandes y que vienen en varios tomos. El Larson y el Smith vienen en tomo 1 y tomo 2, también muy buenos libros. Algunos tienen directamente conexión o... Sí, sería conexión a internet para poder resolver ejercicios con algún programa matemático. Ya vienen con ejercicios para hacer online. Bueno, repito, cualquiera de ellos es muy bueno. Todo depende de cuál se adapta a cada uno. Y sugiero que consigan un libro y que sigan la materia con un libro. Disculpe, profe, ¿usted cuál recomienda de todos esos? El Stewart me gusta mucho. Purcell también es muy bueno. Y cualquiera de estos dos, el Larson y el Smith también. Dale, muchas gracias. Hola, profe, buenas tardes. Hola. Yo le quería consultar porque vi que usted y Chami tenían un libro y yo había visto la parte
el resumen y también como que está muy entretenido y demás, y ¿sirve para la parte teórica o solamente para la práctica? Sirve solamente para la parte práctica. El viernes, cuando tengamos prácticos, vamos a trabajar justamente con el libro. El libro se llama Análisis Matemático 1, el número 1 con letra, perdón, con número, Análisis Matemático 1 con el número 1 y no con el número romano 1, que la mayoría de los libros lo plantea así al título. Y el libro es netamente práctico. Si bien tiene una pequeña introducción teórica para mostrar cuál es la fórmula o el concepto necesario para resolver los ejercicios, pero no es conveniente para seguir un teórico. Y respecto al Venturini, disculpe. El Venturini también es muy bueno, pero solamente para el práctico, no tiene teórico. Gracias. Estos libros que yo te menciono acá son para el teórico y también para el práctico, porque todo libro, por ejemplo el Stewart, comienza la explicación teórica y al final del capítulo, y mientras va explicando algún tema, resuelve algún ejercicio práctico. O sea que acá tendrías las dos cosas, el teórico y el práctico. Para la parte práctica, que es la que vamos a desarrollar los días viernes, ahí vamos a usar como guía el libro nuestro. Además de tener los ejercicios que vamos a trabajar en clase, tiene como innovación ejercicios para desarrollar usando un software que es el GeoGebra. El GeoGebra es un software gratuito, un software muy utilizado en colegios secundarios y también utilizado a nivel universitario, donde hay una versión para el celular, una versión para la tablet y la más completa, que es la que a mí me gusta más, que es la de la computadora. La versión para el celular es muy cómoda porque uno al celular lo lleva a todas partes, entonces si de repente tenemos una duda, sacamos el celular y resolvemos o planteamos el ejercicio. Pero no tiene tantas funciones como la versión para la computadora. ¿Por qué hemos decidido incorporar un software? Primero, ¿por qué hemos elegido el GeoGebra? Justamente porque es un software multiplataforma y es un software gratuito. Entonces ahí no tenemos que estar comprando una licencia para poder usar un software en particular. Es libre, un software libre. Además, al ser multiplataforma, cada uno con el dispositivo que tenga se baja la versión que corresponde. Y la tercera justificativo que hemos visto para el uso de un software con esta materia, Análisis Matemático 1, es que como trabajamos con muchos conceptos abstractos, la integral, la derivada, el cálculo de límites, el hecho de poder graficar una función y poder hacer el análisis a partir del gráfico, y poder visualizar y conceptualizar los conceptos que estamos desarrollando, por ejemplo, en la parte práctica, es muy útil al alumno. Hemos visto que se entienden muchos más los conceptos y de paso el alumno puede resolver no solamente los ejercicios que vamos a plantear en clase, sino los que están planteados para resolver, los pueden trabajar con GeoGebra. Incluso el libro está diseñado de forma tal que hay un ejercicio resuelto paso a paso con la explicación y el justificativo de por qué estamos realizando los pasos correspondientes hasta llegar a la solución. O sea que hay un ejercicio modelo. Luego hay ejercicios con la respuesta, solamente con la respuesta, el enunciado y la respuesta, para que el alumno trabaje en base al modelo planteado. Hay ejercicios sin respuesta con el objetivo de que en la vida profesional los problemas están y las respuestas las tiene que buscar uno como profesional, uno como ingeniero. Entonces, no siempre la respuesta está a nuestro alcance.
en muchas oportunidades tenemos que basarnos en lo que hemos aprendido, en el razonamiento lógico, y plantear una posibilidad, un camino para buscar la solución a ese problema. Ese es el objetivo del grupo de ejercicios que no tiene respuesta. Y al final de cada capítulo hay ejercicios para resolver netamente con GeoGebra, donde se plantea, se aborda cada uno de los temas desde otro punto de vista, ya conociendo el resultado, y a partir de ahí haciendo un análisis de por qué se obtiene el resultado que nosotros ya de antemano lo tenemos visualizado con GeoGebra. Así que nos pareció una propuesta innovadora, es un libro muy nuevo, lo hemos presentado el año pasado, y bueno, está a disposición de todos los alumnos, lo pueden conseguir en cualquier librería de acá del centro de Córdoba, lo pueden conseguir en el Emporio del Libro, lo pueden conseguir en el Mundo del Libro, bueno, en cualquier librería del centro de Córdoba está disponible. Y además, en las presentaciones prácticas van a estar los ejercicios que yo propongo que ustedes resuelvan. Así que, bueno, tienen todas las herramientas para poder trabajar. ¿Profe? Sí. Sí, le consulto. Yo tengo un libro, el libro de Dante Quinteros, del ingeniero Quinteros, pero la edición 2019, en la parte práctica. No sé si tiene teórico. Tengo el libro práctico del ingeniero Quinteros. ¿Este Sí, libro me va a servir? Te va a servir, no van a ser los ejercicios que nosotros vamos a plantear en la parte práctica, pero sí los temas son los mismos. O sea, vas a tener tu guía de ejercicios de límite, tu guía de continuidad, tu guía de derivada, tu guía de integrales, o sea, te va a servir para practicar más. Vas a tener los ejercicios que hagamos nosotros en clase, más los de esa guía. Sí, lo que sí, esta guía no tiene obviamente los de GeoGebra. Eso no. Eso no lo Pero entiendo. si ya lo tenés, ese material te sirve. Buenísimo. Perfecto. Gracias. Bueno, comencemos entonces con lo que vamos a ver hoy. El estudio y la solución de problemas tales como la velocidad de una partícula, la determinación de la recta tangente a una curva en un punto, la razón de cambio de una función, el área de una región y el volumen de un sólido han permitido el desarrollo de esta ciencia que denominamos cálculo diferencial e integral. Es decir, ¿de dónde surgen estos nuevos conceptos? De plantearse el hombre estos problemas, el cálculo de la velocidad instantánea de una partícula, el cálculo de la determinación de una recta tangente a una curva. Yo tengo una curva y quiero determinar la recta tangente a esa curva en un punto determinado. El área de una región, que les decía yo, las integrales, vienen a resolver el problema del cálculo de área cuando la figura a la que le quiero calcular el área tiene, por ejemplo, un lado curvo. ¿Cómo hago si no es un rectángulo, si no es un triángulo, si no es alguna de las figuras que conozco, para poderle calcular el área a partir de la fórmula que todos sabemos? ¿Y cómo se hace para conocer el volumen de un sólido que se genera a partir del giro de una curva? Bueno, todos estos interrogantes han tenido respuesta con las herramientas que nos trae el cálculo diferencial e integral. En cualquier caso, el cálculo basa su desarrollo en el sistema de números reales. Por eso vamos a comenzar con esta primera unidad, que es el estudio de los números. Nuestro objeto de estudio van a ser los números reales. Entonces necesitamos conocerlos, saber cuáles son las operaciones que se pueden efectuar con estos números y sobre todo cuáles son las propiedades. Acá tenemos una clasificación de los números
que seguramente en el libro del curso de ingreso también lo tienen. El primer conjunto numérico que aparece es el conjunto de los números naturales. ¿De dónde surgen los números? Los números surgen de la necesidad que tiene el hombre de contar. Se define una unidad y se adiciona esa unidad para ir obteniendo uno a uno elementos de este conjunto. Y así aparece el número 2, que se obtiene de adicionar una unidad al número 1, el número 3, y así sucesivamente. ¿Cuántos elementos tiene este conjunto de los números naturales que los simbolizamos con la letra N? Tiene infinitos elementos. Surgido este primer conjunto numérico, aparecen las operaciones. ¿Qué podemos hacer con los números naturales? Los podemos sumar, y la suma de dos números naturales me da por resultado otro número natural. Si yo sumo el número 2 con el número 5, obtengo el número 7, otro número que pertenece a este conjunto. La multiplicación. Si yo multiplico dos números naturales, si yo hago 5 por 3, obtengo 15, otro número dentro de este conjunto. Los puedo restar, los puedo dividir, los puedo encontrar potencias, calcular raíces. Todas las operaciones que conocemos se pueden efectuar dentro de este conjunto de los números naturales. Cada uno de los conjuntos numéricos surge para solucionar problemas que van apareciendo en estas operaciones. Uno de los primeros problemas que aparece es en la diferencia. ¿Qué pasa si el minuendo es menor que el sustraendo? Si yo quiero resolver 2 menos 5, eso no me va a dar por resultado un número que esté dentro del conjunto de los números naturales. Para resolver ese inconveniente aparecen los números negativos, que lo podemos pensar como el opuesto aditivo. Por ejemplo, el opuesto del número 5 es el número menos 5, y así. Aparece también, para resolver el problema de la diferencia, el elemento neutro que es el 0. ¿Qué pasa si yo tengo que resolver 3 menos 3? Eso tampoco tiene solución dentro del conjunto de los números naturales y tampoco está dentro del conjunto de los números negativos. Entonces, los números naturales, es decir, los números enteros positivos, junto con los números enteros negativos y junto con el 0, forman un nuevo conjunto que se llama el conjunto de los números enteros. Estos números los simbolizamos con la letra Z. Son válidas en este conjunto todas las operaciones que hemos venido mencionando. Pero siguen los inconvenientes. ¿Qué pasa si yo tengo que resolver una división donde el dividendo no es múltiplo del divisor? Si yo quiero hacer 5 dividido 3, eso no me va a dar por resultado un número entero. Entonces, para resolver ese problema, aparecen los números fraccionarios. Si yo quiero resolver 5 dividido 3, aparecerá la fracción 5 tercios. Los números enteros, junto con los números fraccionarios, forman el conjunto de los números racionales, que los simbolizamos con la letra Q. Dentro de los números fraccionarios están los números decimales. Un número fraccionario podrá tener una cantidad finita de números decimales, de la expresión decimal, o podrá tener infinitas cifras decimales que forman periodos. Podremos tener las expresiones decimal periódicas puras o las expresiones decimales periódicas mixtas. Pero no son los únicos números decimales
que podemos encontrar. Hay números decimales que tienen infinitas cifras decimales, pero que no necesariamente forman periodo. Esos números decimales se denominan números irracionales. Como ejemplo de los números irracionales tenemos la raíz cuadrada de 2, tenemos el número pi, 3,14, y tiene infinitas cifras decimales que no forman periodo. Aparece otro número particular que vamos a usar mucho, que es el número e. El número e es la base de los logaritmos naturales. Los números racionales y los números irracionales forman un nuevo conjunto, que es el conjunto de los números reales, que lo simbolizamos con la letra R. Nosotros vamos a trabajar en este conjunto, en el conjunto de los números reales. Para completar los conjuntos numéricos y para resolver otro inconveniente que surge en el cálculo de las raíces, que tienen un radicando negativo y un índice par. Por ejemplo, si yo tuviera que resolver raíz cuadrada de menos 25, eso no tiene solución en el campo real, y así vamos a responder si nos tocara resolver una situación como esa. Pero, para que sepamos que existen otros conjuntos numéricos, como el conjunto de los números imaginarios, donde aparece la unidad imaginaria, que la simbolizamos con la letra I, los números reales junto con los números imaginarios forman el conjunto de los números complejos. Y este conjunto es el último, el que engloba a todos los anteriores. Repito, nuestro análisis se va a centrar acá en el conjunto de los números reales. Los números reales se pueden representar geométricamente como puntos sobre una recta que se denomina la recta real. Entonces, yo trazo una recta llamada recta real, ubico el origen en esta recta real, hacia la derecha tendré los números positivos y hacia la izquierda tendré los números negativos. En esta recta real defino la unidad. Por ejemplo, este segmento para mí representa 1. Entonces, si adiciono este segmento hacia la derecha, obtengo el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente. Hacia la izquierda obtendré los números negativos. No solamente puedo plantear sobre esta recta real los números enteros, sino también puedo plantear los números fraccionarios, los números irracionales, como raíz de 2, como el número pi. Y existe una correspondencia biunívoca entre los números reales y los puntos sobre esta recta real. Es decir, cada punto sobre esta recta real representa un único número, y cada número tiene una posición en esta recta real. Hay una correspondencia biunívoca entre los puntos de esta recta y los números reales. ¿Cuáles son los axiomas que definen estos números reales? Dado dos números reales A y B, se define la suma A más B, que pertenece al conjunto de los números reales, y se define el producto A por B, que pertenece también a este conjunto, que satisfacen estos axiomas que vamos a nombrar. ¿Por qué solamente la suma y el producto? Porque justamente la diferencia lo puedo ver como una suma, donde estoy sumando el opuesto aditivo de un número. ¿Y por qué solamente el producto
y no el cociente, porque puedo pensar el cociente como el producto entre A y el recíproco de B, 1 sobre B, y ahí tengo ya una división. Todas las operaciones las puedo pensar en términos de suma y de producto. Ya van a ver cuando aborden la materia álgebra, que álgebra trabaja con estas dos operaciones, con la suma y el producto. Una potencia la puedo pensar como un producto. Si yo tengo A a la n, significa que tengo que multiplicar A por A por A por A, ¿cuántas veces? N veces. ¿Qué dice el primer axioma del conjunto de los números reales? Que es válida en la suma la propiedad conmutativa. Es lo mismo A más B que B más A. Es válida en la suma la propiedad asociativa. Si yo tengo 3 elementos, A más B más C, ¿qué puedo hacer? Asociar 2 de ellos y al resultado sumarle el primer elemento, o asociar A con B y al resultado sumarle el tercer elemento. El tercer axioma habla de la existencia del neutro aditivo. Existen 2 elementos neutros, uno para la suma y otro para el producto. El elemento neutro para la suma es el 0, de modo tal que si a A le sumo 0, obtengo el mismo valor. Por eso decimos que es el elemento neutro. No cambia A, sigue siendo el mismo valor si yo le sumo 0. El cuarto axioma habla de la existencia de inversos aditivos. Acá definimos la resta como una suma. Por eso hablamos solamente de suma y de producto. Para todo número real A existe menos A, que sería el inverso aditivo, de modo tal que si a ese número le sumo el inverso aditivo, obtengo 0. El quinto axioma nos habla de la propiedad conmutativa. La propiedad conmutativa es válida para la suma y para el producto. Yo puedo cambiar el orden de los sumandos o cambiar el orden de los factores y no se modifica. También es válida la propiedad asociativa en el producto, así como lo es válida la propiedad asociativa para la suma. El séptimo axioma habla de la existencia del neutro multiplicativo. El elemento neutro en el producto es el 1. De modo tal que si a A lo multiplico por 1, obtengo el mismo elemento. El axioma 8 habla de la existencia del inverso multiplicativo. Entonces, para todo número real distinto de 0, y esto es muy importante porque la división por 0 no existe, yo quiero encontrar 5 dividido 0, si tienen una calculadora, prueben 5 dividido 0, ¿qué dice el visor de la calculadora? Error. La división por 0 no existe. Entonces, para todo número real A, siempre y cuando ese A no sea 0, existe A a la menos 1. A a la menos 1 es lo mismo que 1 sobre A. De modo tal que si a A lo multiplico por 1 sobre A, voy a poder simplificar ahí y obtengo la unidad. Entonces, A a la menos 1 se denomina el inverso multiplicativo o el recíproco en algunos casos. Y el último axioma habla de la propiedad distributiva. La propiedad distributiva de la suma con respecto al producto. Yo puedo distribuir aquí y decir y calcular A por B y luego sumarle el producto de A con C. Bien, definidos los objetos de estudio, que son los números
y dentro de todos los conjuntos numéricos, el conjunto de los números reales. Vamos a comenzar con este primer tema de intervalos. ¿Qué es un intervalo? Un intervalo es un conjunto de puntos. Un conjunto de puntos que tiene dos extremos límites que los denominamos A y B, donde A y B pertenecen al conjunto de los números reales, siendo A menor que B. Este, por ejemplo, que está planteado acá, es un intervalo. Es un conjunto de puntos, está formado por todos estos puntos que están limitados por estos dos extremos, A y B, siendo A menor que B. ¿Por qué digo que A es menor que B? Porque A está más a la izquierda de B. Los extremos de estos intervalos también se denominan puntos frontera, ya que conforman justamente la frontera o el límite que van a tener estos conjuntos, estos intervalos. Una primera clasificación los divide en dos grupos, en los intervalos finitos y los intervalos infinitos. Es decir, aquellos que tienen una cantidad finita de puntos que conforman ese conjunto, o aquellos que tienen infinitos puntos. Dentro de los intervalos finitos tenemos los intervalos abiertos. ¿Qué es un intervalo abierto? Como dice la definición, es un conjunto de puntos limitado por dos extremos, A y B, donde no incluye ninguno de sus extremos. ¿Cuál es la notación que usamos para referirnos a un intervalo abierto? Esta que está escrita acá. Es la más común, la más cortita. Esto se lee intervalo abierto, y lo simbolizamos con paréntesis, intervalo abierto A, B. Y nombramos acá cuál es el extremo inferior de este conjunto y cuál es el extremo superior. También lo podemos definir así, y lo vamos a encontrar en muchos ejercicios de esta forma. ¿Qué dice acá? X tal que, ¿cuál es la condición que cumple cualquier punto X, S por ejemplo, donde tengo el puntero, un punto cualquiera, por eso decimos X, para pertenecer a este conjunto? Y como vemos, ese punto ahí ubicado cumple con la condición de que es más grande que A, pero más chico que B. Por eso decimos que X es mayor que A y menor que B. ¿Cómo lo vamos a graficar a un intervalo abierto? Podemos usar esta simbología de puntos vacíos. Cuando el punto está vacío, cuando está hueco, significa que no incluye a ese extremo. Y si no, podríamos usar paréntesis. Ponemos un paréntesis sobre A, un paréntesis sobre B y pintamos los valores comprendidos entre A y B. Puede ser que ustedes en el curso de ingreso lo hayan visto de distintas formas, con puntos vacíos o con paréntesis, cualquiera de las dos está bien. Este texto con el que he preparado esta presentación usa justamente los puntos vacíos y los puntos llenos. ¿Cuándo un intervalo será cerrado? Cuando sí incluya los extremos. ¿Cuál es la notación que vamos a usar? Esta, donde aparecen los corchetes en lugar de los paréntesis. Esto se lee intervalo cerrado, AB. También podemos encontrar esta notación que dice que cualquier punto X cumple con la condición de que es mayor o igual que A y menor o igual que B. ¿Por qué? Porque ese punto X, ese que yo tengo ahí, cumple con la condición de que es mayor que A y menor que B. Pero podría ser que ese punto X estuviera sobre A y ahí sería igual a A. Entonces ahí está la condición de igualdad. O podría estar ese punto X sobre B y sería igual a B. Por eso cualquier punto que pertenece a este conjunto cumple con la condición de que es mayor o igual que A si se encuentra sobre A
y menor o igual que B si está posicionado sobre B. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí, perfecto. Sí, profe. Perfecto. Seguimos dentro del grupo de intervalos finitos, es decir, el conjunto de puntos tiene una cantidad finita de puntos. Habíamos visto el abierto, donde no incluye los extremos, hemos visto el cerrado, donde incluye ambos, y acá tenemos un nuevo tipo, que es el semiabierto, o también lo pueden encontrar como semicerrado. No hace falta que digamos semiabierto o semicerrado, porque ya se sobreentiende que si es semiabierto, tiene un extremo abierto y el otro no, y si es semicerrado, tiene un extremo cerrado y el otro no. Entonces podemos usar cualquiera de los dos títulos. Entonces va a incluir uno de los extremos, pero el otro no. Podría ser, por ejemplo, que incluye el extremo inferior. ¿Ven ahí un punto lleno? Pero no incluye el extremo superior, un punto vacío. Entonces vamos a decir que X es mayor o igual que A, porque puede estar ese X sobre A, o menor que B. O podríamos usar esta notación que es más abreviada, que decimos cerrado en A, abierto en B. También puede ser que sea abierto en A y cerrado en B. Es decir, no incluye el extremo inferior, pero sí incluye el extremo superior. Pasamos ahora a los intervalos infinitos. Es decir, ahora el conjunto de puntos tiene una cantidad infinita de puntos. Esto a propósito lo saqué de otro libro, para que vean que también podemos usar los corchetes o los paréntesis en lugar de los puntos llenos y los puntos vacíos. Dentro de los intervalos infinitos, tenemos que puede ser cerrado en el extremo inferior y no tiene extremo superior, por eso decimos cerrado en A, y esto crece, crece y crece, ¿hasta dónde? Hasta el infinito. Por eso acá esta flechita simboliza que este conjunto sigue y sigue creciendo hacia la derecha. Entonces, cualquier punto X que ubique dentro de este conjunto, ¿qué condición debe cumplir? Tiene que ser más grande que A, y si está sobre A, igual a A. Entonces será mayor o igual que A. En este caso, es abierto en el extremo inferior y no tiene extremo superior. Abierto, ¿y hacia dónde se dirige? Hacia el más infinito. O podría ser que tiene extremo superior, pero que carece de extremo inferior. Cerrado en B, ¿y ahora dónde se dirige? Hacia el menos infinito. Por eso cualquier punto que ubiquemos en este conjunto va a cumplir con esta condición, va a ser más chico o a lo sumo igual a B cuando esté sobre B. O podrá ser abierto en el extremo superior y que no tenga extremo inferior. Siempre que tengamos el infinito, será en ese extremo abierto. Porque como dice acá, los símbolos infinito positivo e infinito negativo no representan un número real. Son símbolos que usamos para describir lo ilimitado de este conjunto. Por ejemplo, aquí este conjunto crece y crece y crece ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. ¿Hacia dónde? Hacia el menos infinito. Y la última situación sería el caso de toda la recta real.
Cuando nosotros dijimos que podíamos representar gráficamente el conjunto de los números reales, lo primero que hacemos es trazar una recta real. Y a la recta real le ubicamos un origen. Y los números positivos los planteamos hacia la derecha y esa recta crece ¿hasta dónde? Hasta el infinito positivo. Y hacia la izquierda decrece ¿hasta dónde? Hasta el infinito negativo. Entonces, toda la recta real, en toda la recta real, cualquier punto X que ubiquemos sobre la recta va a cumplir con esta condición. Va a estar comprendido entre menos infinito y más infinito. ¿Por qué son importantes los intervalos? Porque justamente cuando abordemos el primer concepto, que es el concepto de límite, vamos a definir un intervalo, vamos a definir un entorno y vamos a analizar qué le sucede a la función en ese entorno. Entonces vamos a trabajar con estos conjuntos numéricos, que podrán ser finitos o también llamados acotados, los primeros que vimos, y estos son no acotados porque tienen un número infinito de puntos. Profe, una consulta. ¿Sí? Sobre la grabación, ¿dónde se la va a subir en el aula virtual? En el aula virtual, exactamente, en el aula virtual. Bien. Ahora cuando finalicemos y se descargue la grabación, la cuelgo ahí. Bueno. Otro concepto importante es el valor absoluto. Para definir posteriormente un entorno, necesitamos hablar de distancia, y para hablar de distancia es preciso definir el valor absoluto. El valor absoluto de un número X, de un número cualquiera, lo vamos a nombrar de esta forma, X dentro de estas barras de valor absoluto, se define de la siguiente manera. El valor absoluto de X es igual a X si ese valor X es un número positivo o cero. Y será menos X si este valor que está dentro de las barras de valor absoluto es negativo. ¿Qué me está diciendo la definición? Y con esta definición vamos a abordar seguramente en el práctico la gráfica de la función valor absoluto de X. Que para un valor positivo o para un valor negativo, el valor absoluto es el mismo. Si yo calculo el valor absoluto de 3, ¿qué obtengo? 3. Y si quiero calcular el valor absoluto de menos 3, también obtengo el valor 3. Sea para un valor positivo o para un valor negativo, el valor absoluto en ambos casos es el mismo. ¿Qué representa geométricamente el valor absoluto? La distancia que hay desde un punto cualquiera hasta el origen de la recta real. El valor absoluto de 3, ¿qué representa? La distancia que hay desde el número 3 hasta 0. Esta que está marcada en rojo, esa distancia es el valor absoluto de 3. Cuando yo calculo el valor absoluto de menos 3, ¿qué estoy calculando? La distancia que hay desde menos 3 hasta 0. Esta que está marcada en verde. Y si hablamos en términos de distancia, esta distancia, la roja y la verde, son iguales. ¿Cuál es la diferencia? Que uno está hacia la derecha, de 0, y la otra está hacia la izquierda. Pero son iguales. Las distancias son las mismas. Por eso decimos que para un valor positivo o para un valor negativo, el valor absoluto es el mismo. Como las distancias siempre son positivas, la distancia que hay de 0 a 3
es la misma que hay de 0 a menos 3. Son positivas. El valor absoluto siempre me devuelve un valor positivo, prescinde del signo y me da como resultado un valor positivo. Y en algunos casos estas distancias pueden ser nulas. Si yo les pregunto, ¿cuál es la distancia que hay desde 0 hasta 0? Nula, no hay distancia. Si yo tengo dos números reales cualquiera, si tengo el número x y el número y, el valor absoluto de x menos y, ¿qué me representa? Me representa la distancia que existe entre estos dos números. Y obviamente, si hablamos en términos de distancia, la distancia que hay desde x hasta y será la misma distancia que hay desde y hasta x. O sea que el valor absoluto de x menos y es el mismo que el valor absoluto entre y menos x. Veamos acá este ejemplo. ¿Cuál es la distancia que hay desde el número 1 hasta el número 4? Esta distancia. Es decir, el valor absoluto de 4 menos 1. Pero también lo podríamos representar como el valor absoluto de 1 menos 4. En definitiva, ¿cuál es la distancia que hay desde el número 1 hasta el número 4? 3 unidades. Este concepto de distancia nos va a ser muy útil cuando la semana que viene veamos entorno. ¿Cuáles son las propiedades que son válidas en el valor absoluto? El valor absoluto de menos a es igual al valor absoluto de a. Dijimos que dentro de las barras de valor absoluto yo puedo tener un valor positivo o un valor negativo, y el valor absoluto en ambos casos es el mismo. Un número, a, y su inverso aditivo, dijimos que menos a se denomina el inverso aditivo, o si lo nombramos de otra forma, o un valor negativo, tienen el mismo valor absoluto. ¿Qué otra propiedad goza el valor absoluto? El valor absoluto del producto A por B es igual al valor absoluto de A por el valor absoluto de B. Pueden ustedes tomar cualquier ejemplo numérico, pónganle un valor a A, un valor a B, calculen el valor absoluto del producto, luego calculen el valor absoluto de los números por separado y van a verificar que esto es cierto. El valor absoluto del cociente, ¿a qué es igual? Al cociente entre los valores absolutos de las cantidades A y B. Y luego, por último, el valor absoluto de A más B es menor o a lo sumo igual que el valor absoluto de A más el valor absoluto de B. Esta desigualdad se llama desigualdad triangular. Finalmente, ¿qué relación existe entre el valor absoluto y los intervalos que acabamos de describir, de clasificar, de definir en las diapositivas anteriores? Si A es cualquier número positivo, entonces se va a cumplir esto que está planteado acá. El valor absoluto de X igual a A se cumple si, solo si, X vale o A o menos A. Si traemos a colación la definición, ¿qué decía la definición? Que si X tomaba un valor positivo o un valor negativo, el valor absoluto en ambos casos era el mismo. El valor absoluto de X
menor que A. Esto se cumple si y solo si X está comprendido entre menos A y A. Entonces, estas desigualdades suelen ser útiles para resolver ecuaciones o ejercicios que contengan valor absoluto. Cuando veamos en el práctico este tema, van a ver que cuando aparezcan estas desigualdades y aparezca el valor absoluto, podemos transformarlas directamente en un intervalo. Esto que les estoy mostrando acá, que sería un ejemplo del caso 6, valor absoluto de X menor que 2, según la teoría, dice que eso se cumple si X es mayor que menos 2 y menor que 2. Esto está resuelto en GeoGebra. Les voy a mostrar ahora GeoGebra y les voy a mostrar cómo pueden ustedes calcular estas desigualdades usando GeoGebra. Para descargarse GeoGebra basta con buscar en Google GeoGebra y se descargan el programa. GeoGebra tiene estas 3 vistas. Cada vez que ustedes abren GeoGebra aparece una vista algebraica donde yo voy a visualizar lo que voy a ingresar acá en esta barra de entrada, ya sea una función, una desigualdad, una integral, una derivada, lo que yo quiera calcular, lo voy a ingresar ahí en la barra de entrada. Y tiene una vista gráfica donde inmediatamente voy a ver graficada la función o la desigualdad que estoy planteando. En este caso, vamos a trabajar con el valor absoluto. Entonces, aquí en la barra de entrada vamos a escribir el comando de valor absoluto que es abs. Vamos a clicar ahí. Y ahí vamos a poner el valor absoluto de, pongamos otro caso, el valor absoluto de 3. Perdón, el valor absoluto de X menor que 3. Bien. Entonces, observemos 2 cosas. Si yo escribo valor absoluto de X, lo que hace GeoGebra es graficarme la función valor absoluto. Esta función ustedes seguramente la han visto en el curso de ingreso, y si no han trabajado con la función valor absoluto, en el manual del curso de ingreso aparecen las funciones fundamentales, las funciones básicas con las que ustedes deben trabajar o tienen que manejar la gráfica de esas funciones para poder abordar esta materia. Ustedes a esta altura ya saben graficar una recta, ya saben graficar una parábola, una función cúbica, una función homográfica, la función valor absoluto de X, la función logaritmo de X, la función exponencial e a la X, por ejemplo. Todas esas funciones elementales ustedes las tienen que manejar. Y si no las manejan, yo les sugiero que comiencen estudiando funciones, porque va a ser nuestro objeto de estudio, además de los números reales, las funciones. Vamos a calcular límites de funciones, derivadas de funciones, integrales de funciones. Entonces ustedes tienen que manejar estos conceptos. Entonces, ahí tengo la función valor absoluto de X. Pero lo que yo quería resolver era una desigualdad que contenga valor absoluto. Entonces escribo, por ejemplo, valor absoluto de X menor que 3. Y le doy Enter. Acá en la vista algebraica voy a ver si es correcto lo que quise escribir. Tengan cuidado con
cocientes, van a tener que poner paréntesis para que GeoGebra entienda cuál es el numerador, cuál es el denominador. Bueno, ¿y qué observo acá en la vista gráfica? La solución. ¿Qué me está graficando? El intervalo solución, la zona solución. ¿Cuándo se verifica que el valor absoluto de X es menor que 3? Para cuando X sea mayor que menos 3 y menor que 3. Observen esta línea punteada que vemos acá en la parte gráfica. Eso me está diciendo que no está incluyendo los extremos de este intervalo. También tenemos otra posibilidad de que me resuelva la desigualdad, que me lo muestre como un intervalo. Entonces vamos a ir a vista y vamos a seleccionar el cálculo simbólico, CAS. Se abre otra ventanita y acá vamos a ingresar la desigualdad que queremos resolver. ¿Qué queríamos resolver? Valor absoluto de X menor que 3. Le vamos a pedir que lo resuelva. Y acá, en la resolución, me muestra el intervalo solución. X tiene que ser mayor que menos 3 y menor que 3. Es decir, vuelvo un ratito y después volvemos a GeoGebra. Vuelvo a la presentación. Cuando yo tenga esta desigualdad que involucra valor absoluto, entonces yo voy a tener ahí un intervalo que va a estar comprendido entre menos A y A. Acá yo tengo el ejemplo de valor absoluto de X menor que 2. Entonces, ¿cuál es la solución? X mayor que menos 2, menor que 2. ¿Qué pasa si en lugar de tener menor aparece mayor? Si tengo valor absoluto de X mayor que A. No voy a tener un intervalo solución, sino que acá voy a tener la unión de dos intervalos. Cada uno de estos intervalos es un intervalo infinito. En cambio, este que tengo acá es un intervalo finito. Justamente es un intervalo abierto. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo valor absoluto de X mayor que 5? A ver, veamos. Bien, valor absoluto de X mayor que 5. Vamos a achicar acá un poquito, la vamos a mover. Ahí está. ¿Qué observamos? Que no hay un intervalo solución, hay dos. Entonces, ¿cómo vamos a plantear eso? ¿Como la unión de dos intervalos o como está planteado en la parte teórica con O? Es decir, o X es menor que 5 o X es mayor que 5. No puede ser mayor y menor, en este caso, al mismo tiempo. Y si lo planteamos como unión de intervalos, vamos a decir, el intervalo abierto en menos infinito, abierto en menos 5, unión, y escribimos la U de la unión de conjuntos, unión abierto en 5 y obviamente abierto en el infinito. También acá podemos plantear que me resuelva la desigualdad, valor absoluto de X mayor que 5 y que me lo resuelva. Y ven acá, esa coma representa o esta posibilidad o X tiene que ser menor que menos 5 o X tiene que ser mayor que 5. ¿Qué hubiese pasado si en lugar del símbolo mayor
hubiésemos puesto mayor o igual. Si pongo mayor o igual, vamos a plantear otro ejemplo, vamos a borrar este. Supongamos valor absoluto de X mayor o igual, y para poner mayor o igual me tengo que ir acá. Acá en la barra de entrada hay un botón que tiene la letra alfa. Si hago clic ahí, me aparecen otros operadores, y ahí puedo elegir mayor o igual que 2. Entonces, obviamente, también me plantea 2 intervalos solución, pero gráficamente, si ustedes se fijan, acá ya no tengo más una línea de trazos, como tenía en el caso anterior, sino que tengo una línea llena. Eso me está indicando que sí está incluido ese extremo en el conjunto solución. Obviamente también lo puedo plantear acá en el cálculo simbólico, que resuelva el valor absoluto de X mayor o igual, acá lo vamos a tomar, mayor o igual que 2, que lo resuelva. Y ven que aparece ahí el símbolo menor o igual, mayor o igual. Entonces, hay una relación entre el valor absoluto y los intervalos que acabamos de definir. ¿Alguna pregunta? No, profe, ninguna. Bueno. En el chat le hicieron una pregunta, profe. No sé si lo Me quiere voy a ver. fijar. ¿Es válido plantearlo de cualquiera de las dos formas, con una o con la unión? Sí, es válido plantearlo de cualquier manera. Acá este texto usa o, y si no podemos usar el operador o, que es como una V, eso significa o. Y si fuese como una montañita, eso significa I. En este caso, como es o, tendría que ser una V. Pero sí, o lo trabajamos así y decimos o este conjunto o este otro, lo podemos trabajar con unión. Y con unión tendríamos que escribir paréntesis. Siempre trabajamos de izquierda a derecha. Paréntesis, menos infinito, coma, a, paréntesis, unión, y escribimos la U, mayúscula, unión, paréntesis, acá está puesto al revés. Sería paréntesis menos infinito menos a paréntesis, unión, paréntesis a, infinito, paréntesis. Cualquiera de las dos posibilidades es correcta. Acá tenemos las otras opciones que ya las trabajamos en GeoGebra, si yo tengo menor o igual, o si tengo mayor o igual. O sea, ¿cuál es la diferencia? Acá sí incluye el valor de A, y acá, en estos casos, es abierto. Bien, hasta ahí la presentación de hoy. Les voy a subir este material y la grabación de la clase en el aula virtual para que todos tengan acceso a ella y para que tengamos ordenado tanto el teórico como el práctico en un solo lugar en el aula virtual. ¿Alguna pregunta? Ahora sí, profe, ¿cómo anda? Le quería consultar si los links va a ser siempre los mismos. Sí, vamos a usar el mismo link todos los lunes para el teórico y el mismo link todos los viernes para el práctico. O sea, son 2 links, pero para el teórico siempre el mismo, para el práctico siempre el mismo. Perfecto, muchas gracias. Profe, ¿el ingeniero Chami va a participar de las clases del práctico o nada más la va a dar usted? No lo sé que anda con algunos inconvenientes, seguramente bien, que si puede va a participar, pero si no, voy a estar yo por el momento en el práctico y en el teórico, en las dos partes. Bien. Profe, una consulta. En el horario que nos dieron,
dice que es de 6 más o menos hasta las 10:20 el horario de los Sí. lunes. ¿Va a ser así o va a terminar como hoy? Algunos temas nos van a llevar más tiempo que otros. ¿Cuál es la ventaja de la virtualidad? Que uno ya lo tiene escrito. Si yo tuviera que escribir todo esto en el pizarrón, y seguramente estamos hasta las 10 de la noche. Pero como acá ya está escrito, entonces tenemos otra dinámica, otra velocidad. Entonces va a haber clases que van a ser un poco más largas. Esta primera clase, por ser la presentación, siempre son más cortas, pero la clase no va a durar hasta las 10 de la noche, pero bueno, será el tiempo necesario para abordarla, y si también acordamos, podríamos hacer un corte como un pequeño recreo y luego seguir con la parte teórica, que es la parte más pesada de la materia, ¿no? La parte práctica es como más ágil, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ir manejando, no hay problema. Con el tema de la Perfecto. asistencia, No, asistencia, no tomo asistencia. Las clases están disponibles, ya sea grabadas o en vivo. Queda a criterio del alumno si quiere participar o no. No tomo asistencia. gracias. Bueno, si no hay otra pregunta, finalizamos por hoy. Profe, una pregunta así media pava. Yo terminé el intensivo de álgebra hace unas semanas, sí, hace unas semanas. Sí. Quería consultarle, ¿hay algunos temas que tengan en común análisis con álgebra, como para yo estudiarlos también por ahí, con todo el contenido, o no tienen temas en común? No tenemos temas en común. Composición de funciones, por ejemplo, sí es un tema común en ambas materias. El análisis, o sea, la parte, los números, los cálculos, la matemática es una sola. Está dividida en ramas. Nosotros acá estudiamos esta parte, que es la del análisis matemático, y álgebra estudia otras cosas. Pero es lo mismo, es el mismo objeto de estudio. Entonces, si hay definiciones o temas que son para las dos materias, son las mismas. Lo que pasa es que nosotros abordamos el estudio de la matemática desde otro punto de vista. Claro, yo sé que, por ejemplo, en análisis no vamos a ver matrices, ni vectores, ni espacios vectoriales, ni demás. Sí. Pero de pronto, cuando empezamos a ver esto de complejos, ahí me acordé que, por ejemplo, la primera unidad de álgebra sí son operaciones Claro. con complejos. Claro, nosotros acá vamos a trabajar en el campo real. Por eso no hacemos mucho hincapié en el conjunto de los números complejos, porque son estudios de otra materia. Bien, perfecto entonces. Era eso nomás, gracias.